Accedemos a Scratch dándole al botón Iniciar sesión e introducimos las claves de usuario y contraseña que nos diga nuestro docente. Una vez dentro, vamos a darle al botón Crear para hacer un nuevo proyecto. Es interesante que reviséis en configuración el idioma, confirméis que está en español y si queréis cambiar modo de color de los bloques a alto contraste, que es el que utilizamos en nuestro REA. Lo primero que veo al llegar a Scratch es la interfaz de trabajo y un objeto, gato mascota de Scratch. A mí me gusta llamarle Micho. Vamos a ir a esta pestaña Disfraces para ver en este vídeo las formas que tenemos para dibujar en Scratch. Vamos a verlo con Micho. Micho tiene dos disfraces. Al primero de los disfraces, para este vídeo y jugar con él, le voy a llamar vectorial. Por defecto, la interfaz de Scratch pone el editor en modo vectorial. En modo vectorial tenemos más botones y es mucho más versátil. Lo que podemos con el botón seleccionar es seleccionar las distintas partes de nuestro dibujo. Para cada una de esas partes podremos moverlas, podremos rotarlas, podremos cambiarles de tamaño, podremos enviarlas atrás, al fondo, al frente de todo. Podemos hacer zoom. Podemos también incluso desagruparlas y trabajar con algunas de esas partes individualmente. Es posible también volver a dar forma, es decir, editar los nodos que podemos tener en un objeto, por ejemplo, nuestros gatos. Podemos cambiar la forma de ese nodo, podemos moverlo. También podemos dibujar con el pincel. Voy a seleccionar, pues, por ejemplo, un color y voy a hacer un dibujo. Este dibujo tiene un relleno rosa y ahora le voy a dar, pues, un color dentro. ¿Vale? También se puede añadir texto. Ese texto podemos cambiar su color, podemos cambiar su tipografía. También podemos borrar partes de un objeto. Voy a quitarle un trocito de cola. Podremos dibujar líneas, podemos dibujar círculos. Que podemos enviar al fondo. Podemos seleccionar varios objetos y agruparlos. E incluso podemos dibujar algún rectángulo. Como sabes, el modo vectorial es muy versátil y permite hacer muchas cosas. Veamos ahora el otro modo de dibujo que tiene Scratch. En el disfraz 2 voy a ver el modo de dibujo en mapa de bits. Para cambiar del modo vectorial a mapa de bits tenemos que darle a este botón, convertir en mapa de bits. Como vemos, aparecen menos botones, es decir, tenemos un editor menos versátil y el primer efecto que notamos es que nuestro gato pixela. Recuerda, en un dibujo en forma de mapa de bits, los dibujos pixelan. Un dibujo vectorial nunca pixela, por mucho que nosotros ampliemos nuestra imagen. En el dibujo en mapa de bits podemos
realizar algunas operaciones. Podemos también pintar, podemos poner texto, podemos rellenar, pero no es tan versátil como el modo vectorial. Si ahora yo quiero volver a modo vectorial y editar mi gato como lo tenía, lo primero que puedo pensar es, voy a darle de nuevo al botón convertir a vector. Pero ¿qué es lo que ocurre? Puedo mover este objeto, puedo rotarlo y puedo trabajar con él vectorialmente, pero no es posible volver a aquella situación en la cual tenía el gato con sus partes integrantes vectoriales. Por lo tanto, nuestro consejo siempre es que utilicéis el modo vectorial para trabajar en el editor de pinturas de Scratch. Nos vemos.